Hace aproximadamente un año, Canarias Semanal reproducía un revelador informe del músico y escritor argentino Daniel De Vita, en el que éste ponía en evidencia, con pruebas videográficas, la extorsión a la que se somete a muchos músicos cubanos que pretenden hacer carrera en los Estados Unidos para forzarlos a reproducir el discurso contra su país desarrollado por la contrarrevolución de Miami. Agresivas campañas orquestadas en esta ciudad y en las que participan políticos, empresarios e influencers de extrema derecha y que, según mostraba De Vita, permiten explicar los repentinos virajes ideológicos y políticos de músicos como los componentes del grupo de reggaetón Gente de Zona o el ex líder de Orillas, Yotuel Romero, quien recientemente amenazaba con denunciar a Canarias Semanal por publicar dos videoreportajes críticos con su trayectoria política y musical de los últimos años. Para conocer más a fondo los mecanismos que la industria musical utiliza para convertir a estos músicos en instrumentos de la campaña cultural contra Cuba, con una sabia combinación del palo y la zanahoria, vamos a hablar hoy justamente con Daniel De Vita, quien ya está conectado con nosotros desde Buenos Aires. Buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por atendernos para tratar un tema tan interesante y con tantas implicaciones políticas como este. No, el placer es mío, un placer la verdad que conversar con ustedes. Me encanta ver valentía y gente que no se deja amedrentar en lo que tiene que ver con la defensa de sus ideas, de sus convicciones. Así que bueno, aquí estamos. Daniel, para comenzar, nos gustaría saber cómo un músico y escritor como tú acaba haciendo algo que en realidad es un videoreportaje periodístico como este al que nos hemos referido y que tú titulaste Así quebraron a Gente de Zona y Yotuel. Mirá, te cuento, mi canal de YouTube lo tengo hace muchos, muchos años. Es el canal de YouTube de artista donde subo mis videoclips, mis discos eventualmente. Y en la época de la pandemia, donde estábamos todos ahí reconfigurando nuestras vidas, fue donde empecé a utilizar el canal donde también alojo mi música y subo mis clips para tener una serie de charlas, encuentros en vivo, al principio conversando con los seguidores de todo un poco. Y después empezando a tomar temáticas y cuestiones que iban surgiendo, fue un espacio que se fue construyendo de manera muy natural con la gente que estaba ahí. Bueno, se fueron sumando muchísimos más. Y una de esas charlas que tuvimos fue con los Guardianes de la Salud, que son dos médicos cubanos que en ese momento estaban fuera de Cuba brindando servicio en la misión médica. Y en el medio de la charla, hablando sobre Cuba, hablaban sobre artistas cubanos que empezaban a cambiar de opinión de manera muy llamativa. Y me cuentan la anécdota de Gente de Zona. Gente de Zona, un grupo que se hizo muy conocido en los últimos años en toda Latinoamérica, que habían ido a tocar a Cuba, que le agradecieron especialmente al presidente de Cuba, hicieron que toda la gente lo ovacione, y en cuestión de meses se transformaron en el principal icono de la contrarrevolución, que era totalmente, eh, a ver, no tenía sentido, por un lado, y después que cambios ideológicos, cuestión, qué sé yo, ¿viste? Vos tuviste una epifanía y te diste cuenta que toda tu vida estuviste equivocado, es algo que lleva un tiempo, que tiene un determinado proceso lógico. Nunca de un mes a otro pasás de vivir la revolución a transformarte en el principal exponente en contra de tu país. Bueno, algo había pasado en el medio. Y a raíz de esta charla y de este encuentro yo me pongo a investigar y fue brutal entender que, a ver, todos sabemos que la CIA conspira en contra de Cuba, todos conocemos la historia, lo que fue, lo que es el bloqueo y cómo fue evolucionando en el tiempo, todos sabemos la extorsión y cómo el sistema mismo te lleva a, a claudicar, a quebrar en tus convicciones, a decir cosas que caen bien en Miami, y digo, todos más o menos lo sabemos. Ahora, darte cuenta que están las evidencias, que están las pruebas, y que hay videos, y que hay imágenes, y que hay políticos hablando a cámara diciendo, si tal artista no dice esto, acá no toca. ¿Alguna posibilidad de que Gente de Zona cante para el fin de año aquí en Miami? La única posibilidad que puede existir en donde canten la Gente de Zona es si Díaz Canel lo quiere invitar y mandarle un avión para que cante para él de nuevo en La Habana. Las campañas que hacían para retirarle los visados y para que no puedan volver a entrar a los Estados Unidos los artistas que
ya ni siquiera expresaran una postura de apoyo al gobierno, simplemente por ir a tocar a Cuba. Ya, o sea, que son cubanos que quieren ir a hacer su música en su país, lo lógico, en cualquier país del mundo. Bueno, ¿cómo se empiezan a gestar este tipo de campañas? Y cuando vos ves que, lejos de estar oculto en las sombras, lejos de esperar 100 años a que aparezca un documental o que se desclasifiquen los archivos, que esto es la cotidiana publicada en YouTube de los canales de Miami, de la política de Miami, de los youtubers de Miami, y decir, o sea, claro, como está todo centrado en nichos y esto, por ejemplo, el discurso del político tal lo consumirán los que les interesa y a los youtubers de Miami los consumen lo que les interesa. Digo, estaba todo fragmentado. Y cuando vos ponías todos los videos uno al lado del otro, se formaba la película perfecta y ahí decías, eso que vos no entendías, que te parecía raro, era clarísimo. Gente de zona va, toca en Cuba, le agradece al presidente Díaz-Canel, los amenazan con retirarle las visas, le quitan la llave de la ciudad de Miami. Agente de zona, la ciudad de Miami les retiró las llaves honoríficas que le entregaron y ya autoridades de esa municipalidad han pedido que las devuelvan. Empezamos a trabajar en cancelarle las visas y la habilidad de venir y ganar dinero nuestro acá. Empiezan a salir figuras de la política diciendo de que los iban a expulsar y no iban a entrar nunca más. Toda la horda de youtubers contrarrevolucionarios empezando a pegarle, haciéndoles el boicot y empieza la suspensión de shows. Cuando vos tenés pactado y acreditado determinado programa, es decir, este año voy a tocar en este lugar, en este lugar, en este lugar, y te los empiezan a sabotear, de repente te ves que tenés un año por delante sin empleo. La suspensión de esta presentación de Gente de Zona ya es vista como otro golpe a la polémica agrupación que está en el ojo de la crítica en Miami desde que en 2017 el nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, subiera a un escenario en Cuba a bailar con ellos y luego, en otra presentación, Alexander, la voz principal, saludara a Miguel Díaz-Canel como su presidente. Ahora, esta sería la parte del látigo. También tenemos que hablar de la zanahoria, porque no solamente el castigo que reciben, sino la recompensa por claudicar, por quebrar, por transformarse en agentes en contra de su propio país. Mensaje para la ayuda que necesita nuestro país por la situación que está pasando de la represión, de la libertad de expresión y todo lo que se trae de esta dictadura por nuestro país. Y bueno, fue muy llamativo el ascenso superlativo que tuvo Gente de Zona, ya no en Centroamérica o en esa zona de Miami, sino acá en Sudamérica de pronto aparecieron y estaban sonando por todos lados. Es muy extraño, y esto siempre lo planteamos, que se transforman en los artistas principales de la Copa América que gana Argentina hace muy poquito, y generalmente los artistas que hacen una canción alusiva a la Copa América son de países que juegan la Copa América. Bueno, en este caso, dos artistas cubanos, vos fíjate lo ridículo que era prender la televisión, estabas viendo un partido, qué sé yo, de Perú contra Bolivia, y la canción dice, Miami me lo confirmó, no tenía nada que ver con la Copa América. Bueno, vos fíjate, no solamente el castigo, sino también el sponsoreo y las oportunidades. Bueno, esto se consolida finalmente cuando les dan un Grammy a Gente de Zona y a otros grupos, que bueno, a partir de ese ejemplo que era como muy grotesco, empezamos a encontrar varios más. Las campañas de extorsión a los músicos cubanos que tú muestras en tu informe dan la impresión de que están perfectamente orquestadas, con la actuación de los políticos de Miami, lógicamente con la actuación de quienes controlan la industria, los medios de comunicación y en los últimos tiempos ejerciendo como una suerte de autoproclamado maestro de ceremonias, también con la actuación de ese histrónico youtuber llamado Alexander Otaola, que además presume de tener los mejores contactos con políticos en Miami y en general en los Estados Unidos. ¿Quién es este personaje que de repente se ha hecho popular, por lo menos en Miami? Mira, a mí lo que me parece importante entender, y por lo menos lo que yo fui descubriendo a medida que fue pasando el tiempo, es que hay un sistema que se va retroalimentando y que funciona casi solito, te diría. No solito porque nadie intervenga, pero vos podés sacar un nombre y poner otro, que la cosa va a seguir funcionando. Entonces, vos pensás en Alexander Otaola y hoy por hoy se ha transformado en este personaje tan desagradable que se dedica básicamente a levantar sumisos y destrozar gente con dignidad.
Pero vos decís, bueno, ¿cómo surge? ¿Es un político? ¿Es un comunicador de que, bueno, era lo que se conoce como un chimentero acá en Argentina, no sé cómo le dirán en España, estos periodistas de programas del corazón, de si tal famoso se puso de novio o no. Y bueno, él era de ese ambiente, de la farándula, y de pronto llega a Miami, empieza a hacer un programa de este tipo, como te digo, con rumores, con cuestiones de los famosos, y muy de a poquito se empieza a meter en el tema de la política y a atacar a Cuba, atacar a Cuba, atacar a Cuba. Y si vos ves el recorrido, es muy similar al de los artistas. Y este hombre, si fue chantajeado, estoy hablando de Otaola, si económicamente vio que había un negocio fabuloso en transformar su programa de chimentos en una plataforma política contrarrevolucionaria. Como te digo, si fue por el látigo o por la zanahoria, finalmente el recorrido que él hace de pasar de ser un periodista del corazón a transformarse en un contrarrevolucionario es el mismo proceso que después empieza él a hacerlo con los artistas. Vos no vas a tocar, yo te voy a destruir, acá vamos a hablar mal de vos, vamos 20.000 personas al mismo tiempo a hacer un hashtag que diga fulanito es la peor persona del mundo. Y después eso se empieza, como te digo, a retroalimentar. En este caso, Otaola se ha transformado de alguna manera en la estrella de YouTube, de los ataques y de las extorsiones. Y me parece a mí que nos hace un enorme favor, al margen de que por momentos es bastante desagradable verlo, nos ha dedicado algunos minutos en su programa, pero digo, es genial tenerlo a él mismo comprobando un montón de cosas. Y vamos a hablar de Yotuel, por ejemplo, que es otro que también hace un viraje muy interesante. Yo estaba buscando y hasta el año 2018, Yotuel Romero tenía expresiones, por ejemplo, de condena contra el bloqueo, condenando las sanciones nuevas que Donald Trump le aplica a la isla, diciendo que había algunas cosas que no le gustaban o que no se hacían bien en Cuba, pero que el bloqueo era el principal motivo de un montón de cosas que padecen los cubanos. Fue cuestión de meses, como te digo, este ascenso estratosférico a transformarse en... Primero empezó haciendo unas transmisiones en vivo, dando a relucir algunas cositas, pero fue en cuestión de meses donde se transforma. Y si vos haces un seguimiento de las declaraciones públicas de Yotuel y de los programas de Alexander Otaola, vas a ver que es un ping-pong perfecto. Otaola empieza a hablar, ¿por qué este es un desgraciado? Mirá cómo se mete con Donald Trump en vez de condenar a los dictadores, como dice él. Lo que tenemos es un artista como Yotuel, que salió, Yotuel de los Orichas, que salió públicamente en una entrevista que le hicieron por Europa, y este muchacho dijo que, oye, Cuba estaba detenida en el tiempo y que él no sabía si eso era bueno o malo. Fíjate, no sabe si tener 60 años de atraso con relación al mundo, eso es bueno o malo para el pueblo de Cuba. Dijo que Trump, eso sí lo tiene claro, lo que está haciendo Trump jode a los cubanos, al pueblo de Cuba. Ese es el que se afecta con lo que está haciendo Trump. Yotuel empieza a bajar un poco el perfil. Entonces empieza, no, porque almorzó con Mariela Castro, este desgraciado, y se sacó una foto. Y vos vas viendo como ante cada ataque de Otaola, Yotuel va retrocediendo, hasta que, y esta parte es la más interesante, y esto lo mostramos en el informe, se empiezan a plantear desde estos canales de YouTube a ver si había que perdonarlo o no, porque estaba empezando a dar gestos de volverse un contrarrevolucionario. Entonces opinaba la gente, hay que creerle, no hay que creerle, es sincero, no es sincero, simplemente lo hace por dinero, por esto, por el otro. Bueno, hacen toda una novelita hasta que Otaola y su público deciden perdonar a Yotuel y lo invitan, y ahí lo aplauden, lo abrazan y dicen bienvenido, hermano, al lado del bien, al lado correcto de la historia. Yo creo que la gente tiene derecho a cambiar, y si la gente cambia y la gente se expresa y la gente empieza a proyectarse, que es lo que se está pidiendo hace mucho tiempo, y desde hace un tiempo esta parte se está exigiendo prácticamente, estamos haciéndolo salir de las cuevas a la fuerza, y entonces cuando sale le vamos a decir, no, yo no creo en él. No, yo no creí. No, yo no creí. ¡Viva Cuba libre, mi gente! ¡Viva Cuba libre! Esto es patria y vida. Se acabó patria o muerte. ¡Patria y vida! ¡Vida! ¡No duele! ¡Patria o muerte! ¡Si no
Entonces, como te digo, es una cuestión de ir construyendo los diálogos y ubicar donde corresponde a unos y otros, y va quedando clarísima la película. Como dices, la conversión de Yotuel Romero fue absolutamente repentina. Y justo en el año 2018 que tú has mencionado, él tampoco tenía ningún problema en hacerse fotografías amistosas aquí en Canarias con el que entonces era el cónsul de la República de Cuba en las islas. Y de repente, de un día para otro, nos lo vemos convertido en una de las caras más visibles de la contrarrevolución, por lo menos en el ámbito musical, con ese proyecto llamado Patria y Vida, que parece también estar muy bien armado y acompañado de un discurso que parece demasiado sofisticado para lo que luego muestra ser Yotuel Romero cuando se expresa a título individual, por ejemplo, en sus redes sociales. Mirá, el tema de Yotuel sorprendió muchísimo y muchísimo en la isla. Tuve la oportunidad de estar en Cuba a principios de año y me tocó conversar con artistas que han tocado con él, que han formado parte de su habitué de músicos, que han compartido escenario, que en su momento incluso fueron amigos. Y esto fue una sorpresa, y sobre todo lo que tiene que ver con Patria y Vida y con declaraciones sumamente falaces de gente que le escribía y le decía, ¿cómo puede ser que estés haciendo esto? ¿Cómo puede ser que estés diciendo esto? ¿Cómo puede ser que hace 3 meses estuviste comiendo en mi casa y hoy estás hablando de que somos todos una dictadura que se come a los niños crudos? Pero bueno, así fue, de este talante fue el nivel de traición. Lo de Patria y Vida que vos señalás es muy interesante. A ver, está construido, es una canción de laboratorio. Hay que decirlo, es una canción de laboratorio que está construida con una fórmula pensada para generar empatía desde lo emocional, sin demasiada información, con un estribillo pegadizo. Obviamente, vos fijate que el estribillo cuando dice se acabó, era muy importante para ellos generar ese momentum de decir, ok, vamos a poner al mundo en una situación donde estén todos expectantes que se termina la revolución cubana. No solamente es la cuestión del látigo y la zanahoria en términos artísticos o de visado, como te comentaba recién, hay algunos de los personajes, porque juntaron a varios artistas que están ahí, algunos tenían problemas con la justicia, que se resolvieron mágicamente a través de participar en esta canción. Otros tenían problemas de dinero, viste que los estadounidenses son muy expeditivos con lo que tiene que ver con los impuestos, con el tema financiero. Dicen que Al Capone no cayó por matar un montón de gente, sino por evadir impuestos. Y también este tipo de cosas, cuando vos tenés algunas cosas sin resolver, de pronto aparecen los muchachos y te dicen, mira, las opciones son o responder ante la justicia o vení a grabar esta cancioncita y repetí este eslogan. Entonces ahí en Patria y Vida se condensan todos los mecanismos de coerción. El látigo, la zanahoria y ya cosas que van más cerca del chantaje y la extorsión en términos que tienen que ver con tu libertad o con tu patrimonio, no solamente con tus sueños como músico. Vos fíjate que tal es así. Primero que ganan un Grammy con esta canción, algo muy llamativo por una cuestión de que hoy por hoy las cifras que maneja la industria de la música y la competencia que había para ganar el Grammy, hablamos de todas canciones que no tienen ni millones, ni decenas de millones, ni cientos de millones, algunas se cuentan en billones de reproducciones en YouTube. Y Patria Vida es una canción que tuvo 10 millones de reproducciones, que no es una mala cifra, pero ni por casualidad estaba para competir a ese nivel. Una canción que no ha tenido ningún tipo de impacto por fuera del circuito Miami-Cuba. Una canción que me imagino que si frecuentás algún club nocturno en España, no está la gente cantando Patria y Vida como el hit del año. Era muy llamativo el tema del Grammy, era muy notorio que era político, y después que se empiezan a matar entre ellos, y esa unidad para rescatar a Cuba que planteaban, no era tal. Se empiezan a pelear por dinero, se empiezan a pelear por regalías, se empiezan a pelear por nombres. Algunos empiezan a decir, este es la persona menos talentosa de Cuba. Entonces vos decís, si estás participando de esto por convicción, por supuesto amor a tu país, para liberar a tu pueblo de la esclavitud, y te terminás peleando por ego, por dinero y por ver quién tiene más talento, la verdad que te importa bastante poco lo que le está pasando a la gente. Entonces digo, es muy obvio, todo esto que estamos conversando es algo elemental que cualquiera se podía dar cuenta. El problema es que con la información
retaseada y parcializada, y vos simplemente topándote con una noticia al año sobre Cuba, con este tipo de cositas es fácil manipular a las personas. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Acá en Argentina, en una emisora que pasa casi exclusivamente música rock, estamos hablando de una radio de rock, eh, que no pasa jamás música urbana, nunca vas a escuchar un reggaetón, ni un rap, ni nada que se le parezca en esta emisora. De pronto estaban presentando Patria y Vida y se tomaron 20 minutos para presentarla. Es decir, generalmente en un programa de radio de estos, bueno, vamos al corte y a lo sumo decís, vamos a escuchar la canción de fulano que se llama X. Bueno, no, vamos a presentar esta canción que se llama Patria y Vida, porque sabemos que en Cuba pasa esto, esto y esto, y que en Cuba hay una dictadura, y que en Cuba, bla, bla, bla. 10 minutos de presentación, y en una radio de rock barra heavy metal, te ponía en Patria y Vida, ¿no? Entonces, me puse a buscar cuánto del canon artístico se habían ido. Y claro, vos te pones a ver medios latinoamericanos de rock, de heavy metal, de música clásicos ochentosos, y dices, la metieron por todos lados, hermano, y vos sabés la plata que necesitas para meter una canción que se va del canon artístico de la radio para que la suenen y que le impriman encima 10 minutos de presentación sin ahorrarse ningún tipo de estigma sobre la Revolución Cubana. Entonces digo, han puesto muchísimo, muchísimo, pero muchísimo dinero, y como te digo, está todo a la vista, solamente hay que tomarse el trabajo de buscar y aparecen las pruebas, ¿no? Efectivamente, todo el proyecto de Patria y Vida ha tenido una promoción increíble. En España, por ejemplo, a Yotuel Romero lo pasearon por todas las televisiones, por todos los platós de todas las cadenas, incluso por programas como MasterChef, que no tienen nada que ver con esa temática, y donde le dieron todo el espacio para que él lanzara su discurso anticubano. Y precisamente por eso nos ha sorprendido que, teniendo a su disposición todos los grandes medios de comunicación del Estado español y de Miami, y supongo que de otros países, reaccionara luego como lo ha hecho, amenazando con denunciarnos a nosotros, un medio de comunicación alternativo, simplemente por publicar dos videoreportajes que son críticos con su trayectoria reciente. Desde el conocimiento que tú tienes sobre cómo funciona todo este mundo, ¿se te ocurre alguna explicación sobre esa forma de actuar de Yotuel Romero? Mirá, haciendo un seguimiento, mirá, me tocó conversar en vivo hace poco con Capote, que Capote es un personaje entrañable de Cuba, que estuvo infiltrado en la CIA unos cuantos años, y a él le tocó formar parte de la planificación de lo que era el intento de golpe en la isla a través de la música urbana, que no empieza ni con el reggaetón, ni con Yotuel, ni con ninguno de estos muchachos, sino que empieza con un dúo de rap que se llamaba Los Aldeanos, unos cuantos años antes. Y todo ese proceso tenía pasos, tenía consignas, tenía objetivos que tenían que ir cumpliendo de a poco en la isla para generar ese caldo de cultivo. ¿Y qué pasa? Este plan, si bien continúa, pasan los años y continúa, va fracasando y lo van reinventando. Es decir, ellos quisieron con los aldeanos generar caos en la isla y no lo lograron. Finalmente, justamente por esta infiltración de agentes cubanos en la CIA, se terminan frustrando este tipo de planes, y cuando de pronto la gente ve que su artista favorito estaba siendo financiado y promovido, por ejemplo, por la USAID, ya se acabó el tema de vamos a quejarnos de nuestro gobierno, estamos hablando de una operación extranjera, y Cuba es un país sumamente nacionalista, por eso resisten a años y años y años de bloqueo y de hostilidades imperiales. Ahora, si bien este grupo ya no era funcional, el plan sigue y se va reinventando, y son otros nombres, son otras estrategias, sobre todo el avance tecnológico de estos años va haciendo que se vayan perfeccionando los mecanismos, pero el objetivo de utilizar la música urbana para pudrir la Revolución Cubana sigue intacto, y digamos que de alguna manera Patria y Vida y esto que lograron de alguna manera el 11 de julio de poder generar un poco de ruido, es algo que se venía pergeñando 20 años antes. Ahora, ¿qué pasa cuando los artistas que le venden el alma al diablo fracasan y ya dejan de ser funcionales al plan de turno de la NED y de la USAID? Los descartan, incluso ustedes pueden
encontrar un video de uno de los componentes de este ex grupo Los Aldeanos, donde uno se quejaba y dice, no, porque nosotros estamos desde el primer momento. ¿Y dónde estaba Yotuel cuando nosotros hicimos tal cosa? ¿Y dónde está? ¿Me entendés? Corriéndose por derecha, si querés, a ver quién es el más genuino, el más puro, quién está de verdad por convicciones y quién está por conveniencia. Entonces, estos artistas, y sobre todo Yotuel, saben perfectamente que si vos no aprovechás el momento y se te pasa el arroz, dejás de ser funcional a la estrategia, van a encontrar otro monigote de turno y los descartan. ¿Qué era de la carrera de Yotuel Romero antes de prestarse a esto? O sea, yo de chico escuchaba Orillas, me encantaba, creo que tengo un disco de Orillas acá en la biblioteca, a lo cubano, digo, musicalmente y artísticamente hicieron cosas muy buenas, pero era un recuerdo de inicio de los 2000 que se terminó y nadie escuchaba una canción de Yotuel Romero. De esta manera él eh, relanza su carrera, de pronto lo empieza, a ver, vos te imaginás a Yotuel Romero en MasterChef, eh, sin hablar mal de la revolución, no tenía sentido porque él estaba ahí y todos lo abrazaban y lo aplaudían y él lloraba. Digo, todo lo que hacía él era una puesta en escena por una cuestión política, no por lo que significa él como artista que ha penetrado en el alma del pueblo español. Eso no existe. Entonces, Yotuel en este momento está desesperado porque ese momentum no pase, por eso sigue sacando canciones ridículas. Lo último que sacó de la Lamborghini es insultante al sentido común. Digo, el pueblo cubano es un pueblo culto, inteligente, instruido. Pensar que le vas a penetrar con eso es tristísimo, pero sí, continúa. Yo te puedo mostrar. Hubo una semana donde estuvo en mi Facebook. Yo tengo en mi página de Facebook, tengo 20.000 seguidores. Él en su página debe tener 400.000. Y estuvo una semana entera comentando publicación de todo lo que subía y poniendo, no, porque tú eres un fracasado y yo soy, digo, una cosa muy ridícula. Y digo, si vos tenés convicciones políticas, incluso para el lado que sea, discutís política. Ahora, cuando vos estás discutiendo, no, porque yo soy el más duro y el más, te das cuenta que es un sonso, para ser amable. Un sonso, un nabo, un tipo que no tiene muchas luces, que no es muy inteligente, que es un poco superfluo. Y dedicado a eso, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha gracia que cuando yo publico la nota de él, cuando sus amigos de ahora decían que él era un comunista de mierda, y él reprochando o fustigando a Donald Trump por el bloqueo, yo la publico esa nota y él la comenta y pone, ustedes no pueden vivir sin hablar sin mí. No había un contraargumento político, no había un yo cambié de opinión por esto, era simplemente mantener viva la confrontación. Y vos te pones a ver qué es lo que está haciendo y a qué se dedica ahora. Se dedica a buscar cualquier persona que hable de él y generar estas polémicas. Quiso hacerle una denuncia a Ana Hurtado en su momento. Vos fíjate, Ana Hurtado, cineasta española, había publicado un video increpándolo a Yotuel en enero, suponete. Y 4 meses después, Yotuel dice, no, le voy a hacer una denuncia a esta persona. Y vos decís, pasaron 4 meses. ¿Por qué? Bueno, porque está desesperado buscando hechos noticiosos. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, haciendo la tarea, mostrando que soy un soldado de esta causa, porque se pasa el momento y desaparece de la faz de la tierra. Y no hay nada, me imagino, porque la verdad que no me ha pasado, espero no me pase nunca, pero no debe haber nada más triste y más frustrante que venderle el alma al diablo, traicionar a tus amigos, a tu país, convertirte en un bufón de todo esto y que te descarten porque te quedaste sin nada. Tú has explicado muy bien, o explicas muy bien en tu informe, cómo se llega a extorsionar en Miami a los músicos cubanos para que se alineen con el discurso contrarrevolucionario. Pero ¿cómo funciona en general esa industria en Miami con el resto de músicos? Porque ya sean españoles, colombianos o de cualquier otra nacionalidad, normalmente latinoamericanos, todos los que recalan en esa ciudad acaban pasando por el aro y sumándose a todo tipo de campañas contra Cuba, contra Venezuela y en general contra cualquier cosa que huela mínimamente a progresista. A ver, hay que entender también que la industria musical es una industria globalizada y funciona como el resto de las industrias. Vos sabés que la familia Estefan controla de alguna manera la industria cultural de Miami, que Estados Unidos
nos guste o no, es un poco la meca del mercado discográfico internacional. Y claro, cuando va un artista del país que sea, de Argentina, de España, lo que sea, vos a la hora de desarrollar tu gira, de hacer los contactos, vos sabés que esto funciona también muchísimo por lo que son las relaciones públicas, y vos llegaste a Miami con la ilusión de generar los contactos, los conciertos, las colaboraciones, y lo que sea, y claro, vos tenés que caerle simpático a los 2 o 3 muchachos y muchachas que controlan la industria cultural de Miami. ¿Y qué le vas a decir? ¿Viva la revolución? No. Y digo, y esto quedó también muy demostrado el 11 de julio, cuando se movió fuerte la etiqueta de SOS Cuba, que de pronto artistas que nunca hablan de política, que nunca hablaron de su propio país, y acá los colombianos fueron los que dieron un poco la nota, porque en ese momento había una represión salvaje en Colombia, esto fue conocido en el mundo, cómo estaban masacrando a la gente, y artistas que no eran capaces de hacer un tuit hablando de cómo estaban matando personas probablemente a 5 cuadras de su casa, ponían SOS Cuba. Y algunos con tan poca formación política y tan poca vocación ciudadana, que ni siquiera ponían un mensaje, qué sé yo, abrazo Cuba o estamos con... No, simplemente cumplían. Hashtag SOS Cuba, listo, ya cumplí. Bueno, fíjate cómo esos requerimientos de la industria cultural controlan esas cosas muy, pero muy, muy lejos de lo que es el centro neurálgico de Miami. Daniel, muchísimas gracias por atendernos y por ilustrarnos sobre un tema como este, sobre el que se conoce tan poco, a pesar de que hay tantas personas que siguen a estos músicos y que de buena fe piensan que sus mensajes son totalmente genuinos, aunque como tú has demostrado, la mayor parte de las veces no es así. Bueno, mi solidaridad con ustedes, mi felicitación también, porque si les hace ruido a estos muchachos, quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Y bueno, mi reconocimiento por no andar bajando notas ni comerse estos amedrentamientos, sino al contrario, redoblar los esfuerzos y entender el impacto que tiene el trabajo que están haciendo. Los felicito.